Variables. Este tema nos va a servir para entender la definición y la declaración de las variables, así como sus tipos de datos, los datos que se pueden almacenar. Bueno, para empezar, la definición de una variable se le da al espacio físico de memoria en el disco duro donde un programa puede almacenar un valor, que este valor se va a poder utilizar posteriormente. Las variables siempre deben declararse e inicializarse en cualquier punto del programa. De preferencia, algunos programadores tienen como una regla no escrita de definir todas las variables al principio del programa. Pero de esto no causa ningún problema si se define previamente a su utilización. Los dos tipos de variables que vamos a ver son, la primera son las variables de tipo primitivos, que son aquellos números en los cuales están representadas estos valores, y también tenemos variables de referencias a objetos, que son un conjunto de datos. Las variables para datos primitivos vamos a observar que están ordenadas de acuerdo a su tamaño, y también les hice una clasificación de acuerdo al tipo de dato que puede almacenar. Vamos a empezar con un byte que representa desde luego a 8 bits. Esto significa que puede almacenar un valor. El short puede almacenar 2 valores, el int 3 valores y no es cierto, el int 4 valores, el long 8 valores. Después tenemos el char con 16 bits que solamente permite almacenar una variable o más bien un carácter. El float es de 32 bits y el double es de 64 bits. También tenemos el tipo de dato boolean. Bueno, les decía, estos tipos de datos yo los puedo clasificar también conforme a lo siguiente. Tenemos a los números enteros, que son byte, short, int y long. Los 4 representan enteros con signo. También tenemos carácter. El tipo char representa un carácter codificado en un sistema Unicode. El número decimal está representado por float y double. Y esto son los números como tal con punto decimal o coma flotante, como se les llama. Los lógicos son de tipo boolean y el valor lógico que se puede almacenar son 2, que puede ser verdadero o falso. Una variable de tipo objeto no contiene al objeto como tal, sino una referencia al mismo. Es decir, a través del operador punto podemos acceder a los métodos del objeto referenciado en la siguiente expresión. Por ejemplo, podemos poner el nombre de la variable o el nombre de nuestro objeto, punto, y con él accedemos a la lista de los métodos. También, ¿cómo podemos definir este objeto? Nombre de la clase, que empieza con mayúsculas, espacio, nombre del objeto, signo igual, la palabra new, que significa nuevo, y nuevamente el nombre de la clase, punto y coma. Nombre de la clase, paréntesis, punto y coma. Otros tipos de variables son el string, que es para almacenar una cadena de caracteres, o un void, que es un método que significa que no devuelve ningún valor. En cuanto al ámbito de las variables, vamos a observar que tenemos dos tipos de variables y que esto va a depender de acuerdo al lugar donde están declaradas. A ver, vamos a ver este ejemplo. Resulta que cuando yo declaro una variable fuera del método, me estoy refiriendo a esta variable, se le conoce como campo o atributo. Esta variable se le antepone un valor que puede ser público o public o private. Private significa que solamente este valor va a poder ser utilizado o va a ser accesible a él solamente dentro de la clase. Y private, eso es private. Y public, que este valor puede ser extraído, puede ser utilizado fuera de esta clase. Lo mismo, o bueno, dentro de la clase tenemos un método. Aquí estamos declarando un método de tipo public y void. Void, quedamos que significa que no devuelve ningún valor. Está aquí la declaración de mi método.
Y dentro de la declaración de este método existe a su vez también una declaración de variables. En este caso, por ejemplo, es de tipo char y el de abajo es de tipo long. Estas variables, por estar dentro del método, se les conoce como variables locales. Estas variables siempre se tienen que declarar e inicializar antes de su utilización. Y algunos, como ya les decía, recomiendan que esta declaración sea al principio, después de la definición del método. Pues bien, hasta aquí con el tema de variables. Los espero hasta la próxima.